¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto es tenerle nuevamente con nosotros en la Escuela de Desarrollo Cristiano. Vamos a iniciar, pues ya estamos listos, con la segunda lección de la Iglesia Imperial. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Le invito a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permites disfrutar contigo. Es un tiempo que ponemos en tus manos, Señor. Estamos listos, estamos preparados. Estamos disponiendo, Señor, este estudio en tus manos para que sea de bendición para todos nosotros, los que participamos en él. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes. Como siempre, hemos de pedirte una vez más, y humildemente lo hacemos, guíanos desde este momento hasta el final, y que, Señor, lo que podamos aprender en su momento nos pueda ser útil, nos pueda ser de bendición en el servicio que deseamos ofrecerte día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, bienvenido, hermano, amigo. Estamos ya listos, como decíamos, para el inicio de la segunda lección, la segunda clase de este curso, la Iglesia Imperial. En esta ocasión nosotros vamos a tratar de centrarnos básicamente en la teología que se desarrolló durante este tiempo. Por eso, si usted lo nota, más que decir, más que intitular la teología de la Iglesia Imperial, estamos diciendo la teología que reinaba, vamos a decirlo así, durante este periodo. La teología que se fue desarrollando en la Iglesia Imperial, en el tiempo, en la época, en la etapa de la Iglesia Imperial. Vamos a centrarnos obviamente en las doctrinas, si se pudiera decir tal vez también en los dogmas principales en los cuales o por los cuales hubo un gran debate dentro del seno de la Iglesia cristiana. Tenemos aquí a tres personajes significativos, muy importantes justamente en esta temática. Por un lado tenemos a Eusebio de Cesarea, a Atanasio y a Arrio. Veremos el papel tan importante que ellos jugaron, o mejor dicho, que desempeñaron durante este tiempo. Vamos avanzando y comentando. Ya sabe que la dinámica comúnmente es que vamos leyendo y vamos dando una breve explicación. Para que nosotros podamos entender mejor sobre las discusiones y conclusiones que hubo en el Concilio de Nicea, recordará usted que en la primera clase hicimos referencia a esta reunión convocada por Constantino. Un concilio que pues tuvo una duración de 2 meses aproximadamente. Estamos hablando del 20 de mayo, considerando su inicio, hasta el 25 de julio, si mal no recuerdo. Entonces estamos hablando de un tiempo en el que se pudo reunir a un gran número de obispos, líderes importantes del cristianismo, para discusiones y en su momento sacar conclusiones de los debates que ya se venían desarrollando desde mucho tiempo atrás en torno a doctrinas importantes del cristianismo o en el cristianismo. Entonces, para que nosotros podamos entender de mejor manera estos debates y las conclusiones a las que se fueron llegando en el Concilio de Nicea, necesitamos considerar también elementos que le enmarcaron, es decir, que le rodearon, que le antecedieron de manera inmediata, tanto de manera histórica o en su carácter histórico, elementos históricos, como los que tuvieron que ver directamente con el campo o en el terreno teológico. Hablando de los elementos históricos que rodearon al Concilio de Nicea, año 325, bueno, pues tenemos la fundación de Constantinopla. Recuerde que esto ya lo estuvimos anunciando incluso en el final del curso anterior, que hablaríamos de este acontecimiento. Es en el año 324 que se funda, pero en sí viene convirtiéndose en la capital del Imperio Romano
hasta el año 330, es decir, 6 años después de su fundación, la capital del imperio se trasladaba de la ciudad de Roma a la de Constantinopla. Los argumentos que estableció o que desarrolló Constantino como argumentos, insisto, para poder hacer este traslado, fueron de carácter religioso. Es decir, él argumentó que de esa manera al cristianismo, en una especie como de reseteo, se le podría sacudir, vamos a decirlo así, la influencia pagana que en Roma y a sus alrededores experimentaba el cristianismo. En Constantinopla, ya más, digamos, del lado asiático, esta influencia pagana no sería tan fuerte. Entonces, ese es uno de los principales argumentos, subrayemos, de carácter religioso, que planteó Constantino para poder hacer este traslado. Nosotros hemos hablado desde la primera lección que en el comportamiento, en el desenvolvimiento de Constantino, podemos tener algunos cuestionamientos sobre la sinceridad de lo que él argumentó. ¿Qué tanto realmente eran las razones que él explicaba las que le movían? No tanto que fuera una razón contraria, pero sí muy probablemente él argumentaba el aspecto religioso como lo más importante, cuando atrás había, de hecho, razones más importantes para él, razones de carácter económico, político, incluso militar. Entonces, tenemos la fundación de esta gran, importante ciudad y que forma parte, insisto, de los elementos de carácter histórico previo a la celebración del Concilio de Nicea. Sin embargo, es menester ir mencionando este y otros elementos que más adelante, en lecciones posteriores, nos darán el marco histórico que se requiere para entender de manera más clara algunos elementos, algunos puntos que vamos a desarrollar a partir de la lección 3 y 4. Pero este fue un punto importante que enmarcó la celebración del Concilio de Nicea en el año 325, es decir, un año después. Aquí está algo de lo que ya estuvimos mencionando hace unos segundos. Los verdaderos intereses de Constantino. Tenemos aquí, vamos a ampliar la imagen, el lado europeo a la derecha del lado asiático, Asian Side, lado correspondiente a Asia. Y aquí en la parte superior tenemos señalados dos puntos muy importantes de esta zona. Tenemos el Cuerno de Oro, que es, voy a ampliar un poco más, este estrecho que con la manito voy a señalar, mire, es aquí, que todavía permitía una mayor profundidad en territorio europeo desde las aguas. Hacemos un poco más pequeña la imagen para poder ver en su totalidad al estrecho de Bósforo. Este estrecho, que en promedio tiene una anchura de 1 kilómetro, fíjese lo que estamos mencionando. Estamos viendo la unión de dos continentes, no en seco, pero mejor aún para los intereses de Constantino. Están unidos de una manera muy estrecha, 1 kilómetro que es prácticamente nada, hablando de estas dimensiones. Tenemos ahí a dos continentes uniéndose por un estrecho, haciendo de toda esta región un campo fértil para el comercio.
Bueno, porque estamos hablando, entre otras cosas, de la unión, bueno, aquí no vienen descritos en el mapa, del Mar Negro en la parte norte y del Mar de Mármara en la parte sur. No están aquí señalados, pero lo podemos corroborar en un mapa más amplio. Vuelvo a ampliar la imagen para que veamos aquí a Estambul, en Turquía. Estamos hablando ya de una etapa o de una época moderna, pero es aquí, en este punto naranja, lo vuelvo a ampliar, en donde, aquí donde está la estrella, coloco la mano, el cursor en forma de mano, redondeando. Aquí es en donde se tenía o estaba Constantinopla. Es aquí en donde Constantino establece la nueva sede de la iglesia, subrayemos, imperial. ¿Por qué? Porque la constituye a esta ciudad como la capital del Imperio Romano. Y adelantándonos un poco, en esta nueva capital tenemos un templo que de una forma, si usted quiere, simbólica, centraliza el templismo en el que la iglesia ya había caído y de este punto hablamos en la lección pasada, quiero decir, en la clase anterior. Pero no nos adelantemos, queremos explicar algo todavía más en relación a esta decisión que toma Constantino. Recordemos que Roma es una ciudad desarrollada o ¿cómo podríamos explicarlo? Ubicada en 7 colinas. Entonces estamos hablando de que entre estas colinas, obviamente, que hay algo así como surcos, algo así como caminos. En otras palabras, Constantino, siendo inteligente, pensando en el aspecto militar, se da cuenta, incluso fue corroborado históricamente, que Roma era una ciudad o un territorio fácilmente sitiable. La palabra sitiable ya está en desuso, pero es correcta. Era fácil hacer emboscadas en torno a estas colinas, en torno a este territorio. ¿Por qué? Precisamente porque había, digamos que, caminito alrededor de ellas. Camino que las unía, pero a la vez las separaba. Entonces, Constantino por eso dice, bueno, vámonos a un lugar, a un territorio en donde no corramos este riesgo. Por eso hablamos de aspecto militar. Hablamos también de una ventaja que él vio en cuanto a lo económico. Imagínese la actividad comercial que se puede dar en una zona así. Se unen 2 continentes, a la vez hay unión de 2 mares, en fin, varias cosas, pero estas 2 son, digamos, que las más fuertes en torno al ámbito comercial que Constantino pudo presenciar, vislumbrar, visualizar, y dijo, mejor nos vamos de Roma, y en Constantinopla empezamos a desarrollar las directrices del Imperio Romano. Bueno, ahora sí, vámonos a este hermoso templo. Este templo que nosotros mencionamos comúnmente como el de Santa Sofía, digamos que en su terminología básica debiera ser nombrado como el templo dedicado a la sabiduría, el templo de la Sagrada Sofía, sabiduría. El asunto es que se trata de una construcción majestuosa. Vamos a ver primero, digamos, lo que sería la parte externa y un poco de lo que viene siendo su interior. En este templo nosotros podemos percibir el enorme interés que hubo en Constantino de que el cristianismo fuera, sí, su estandarte. Era algo que él reforzó, apoyó muchísimo, pero al final de cuentas, un renglón más
de toda esa majestuosidad que él quería imprimirle a su gobierno o a su reinado. Aquí tenemos algunos datos en relación a este templo, el de Santa Sofía. Obviamente surge en el Oriente y esencialmente su digamos, desarrollo religioso fue de carácter ortodoxo posteriormente. En otras palabras, lo que queremos decir es que este templo ha fungido o ha servido a tres religiones básicamente. La digamos, oriental u ortodoxa, griega. Por otra parte, también en su momento, perteneciente a la iglesia occidental, aunque se ubicaba o se ubica en Constantinopla. Estamos hablando de que en la Cuarta Cruzada, alrededor de 60 años, a partir de la Cuarta Cruzada, de la cual hablaremos en su momento, año 1200, principios del 204 para ser más precisos, pasa digamos, a manos católicas, a la iglesia occidental. Después pasa a otras manos, estamos hablando de el Islam, estamos hablando de que se convirtió en una mezquita, fue templo desde 1453 de la religión musulmana. Posteriormente, o sea, este templo a lo largo de sus 1500 años aproximadamente de existencia, ha sufrido todos estos movimientos en sus objetivos. En el año 1935 mejor dicho, fue establecido este templo como un museo. Recientemente, año 2019-2020, se empezó a gestar la idea de recuperar este templo como un lugar para la adoración musulmana. Mehmed II fue el que la convierte a esta construcción en una mezquita y hoy se retoma este propósito o este deseo por parte del Islam. Bueno, pues déjeme checar si no se nos ha pasado ningún dato. Bien, seguimos hablando un tanto del entorno histórico previo a la celebración del Concilio de Nicea. Bueno, pues ya estamos ahora en lo que es Nicea, actualmente Anatolia. Vamos a ampliar el mapa. El mapa que vimos anteriormente corresponde a esta zona, de hecho por eso aquí dice Estambul. Aquí tenemos el estrecho de Bósforo, tenemos el Mar Negro, a ver si aquí sí ya dice Mar Negro, mire si aquí dice Mar Negro, y aquí, pues ahí está el Mar de Mármara. Bueno, entonces, donde dice Estambul y tenemos el cursor señalándonos en círculos, era Constantinopla, y aproximadamente 400 kilómetros al sureste se ubicaba Nicea. Es aquí, decimos aproximadamente 400 kilómetros, calculando la escala o tomando como referencia la escala que nos da aquí el mapa. A mi vista, 100 kilómetros corresponde a 1 centímetro. Entonces, por eso es que consideramos que más o menos esa es la distancia, o fue la distancia desde Constantinopla a Nicea. Una distancia significativa, pero a la vez estamos hablando de dos territorios cercanos en donde ya Constantino estaba ejercitando o ejerciendo una influencia de, si me permite la expresión, de su cristianismo. Bueno, entonces él, decíamos en la clase anterior, convoca a este concilio. Pero creo, tenemos otro mapa aquí. Sí. De este vamos a hacer todavía menos mención. Es importante irlos viendo
todos estos elementos? Sí, porque nos están dando la ubicación, el aspecto geográfico de las dos siguientes lecciones, cuando estaremos hablando primeramente, Dios, de la división del imperio. De hecho, ya geográficamente ya había una división. Tenemos en amarillo el imperio de Oriente y a la izquierda, en tono verde, el imperio de Occidente. Entonces, esto es importante, sí, y lo hemos de retomar más adelante, Dios mediante. Ahora sí, vámonos a los aspectos teológicos. Pero este es el entorno histórico, geográfico, ¿verdad?, que rodea al concilio o antecede al concilio de Nicea, año 325. Vamos ahora a los aspectos teológicos. Tenemos aquí a Eusebio de Cesarea. Él, ya lo hemos mencionado, era un obispo, era teólogo e historiador. Una persona culta, de un profundo pensamiento analítico, de ahí que se le respetaba mucho. Se le cuestionaba y se le respetaba al mismo tiempo, precisamente por estas cualidades que él tenía. En sus escritos podemos ver reflejado los cambios en el marco teológico en la Iglesia durante la etapa imperial. Lo menciono nuevamente. En lo que él escribe, usted y yo podíamos ver los cambios que experimentó teológicamente la Iglesia imperial. Esto es importante aclararlo o puntualizarlo de la siguiente manera. En Eusebio nosotros no tenemos, en sus escritos más puntualmente dicho, no tenemos a quien dictó cuál sería o debiera ser la teología de la Iglesia en la etapa imperial. Realmente lo que sucede en sus escritos es que nosotros podemos ver que él plasma en ellos lo que ya reinaba durante ese tiempo. Sin embargo, algunos pueden mencionar, y no estamos en desacuerdo con ello, de que la teología de Eusebio era la teología que reinaba en la Iglesia imperial. Sí, pero más que él ser el autor de esa teología, fue, como quien dice, el portavoz en sus escritos de lo que se estaba cimentando en el campo teológico en la cristiandad, en la Iglesia durante la etapa imperial. ¿Cuáles cambios se pudieron percibir de una manera muy palpable? Voy a ampliar un poco la imagen para que pueda usted leer al mismo tiempo con un servidor. Antes, siglo I, siglo II, los pobres eran vistos como los más propicios para, por un lado, entender y por otra parte, practicar los valores del cristianismo. ¿Por qué? Por la humildad, que en el cristianismo se enseña. Entonces, si en el cristianismo se enseña que, por ejemplo, no debemos atesorar en la tierra, sino que nuestro objetivo debe ser atesorar en el cielo, entonces, de esta manera se fue concibiendo, se fue abrigando en el corazón de que era más fácil que el Evangelio fuera aceptado entre gente humilde en su condición económica, entre los pobres, vamos a decirlo así. El cambio se da en la Iglesia imperial porque entonces, sigamos leyendo, los ricos empezaron a ser vistos como los que por su interés, aquí estamos todavía subrayando la primera idea. Al mismo tiempo de que se le ve al humilde, al pobre, como al más propicio para entender y practicar el cristianismo, en contraparte a los ricos se les veía como que por su condición, y mejor dicho, sus intereses en las cosas materiales, eran los más alejados a la salvación. Era muy difícil, por el interés que tiene este hombre en sus riquezas, que pueda mirar
o voltear hacia el cielo. Que pueda preocuparse va a ser difícil en las cosas espirituales porque su principal interés, su corazón está centrado en las materiales. Eso fue, insistamos, en los primeros 2 siglos. En la Iglesia imperial hubo un cambio drástico. Se empezó a ver a los ricos como personas muy cercanas a los favores de parte de Dios, en gran parte por sus labores altruistas. Claro, tengo dinero, puedo apoyar en la construcción de este templo, y entonces empiezo a tener cierta admiración, cierto respeto entre el cristianismo. Existía de alguna forma algo así como una máxima: si eras rico es porque también eras espiritual. Fíjese que esto se moderniza conforme pasa el tiempo y va tomando ciertos matices un tanto, digamos, más modernos, pero al final de cuentas la esencia viene siendo la misma. Para que tú puedas reflejar un nivel espiritual alto, necesitamos ver que eres un hombre de fe. ¿Y cómo se va a poder medir esto? Pues en las posesiones, tal vez no se usa mucho esta palabra, ¿verdad? En las riquezas que te rodean. Porque Dios no quiere hijos pobres. No sé, probablemente usted ya ha escuchado este argumento. Entonces, el punto es ese. Si eres pobre, es porque te falta fe. No le pides a Dios lo suficiente o con la fe suficiente, luego entonces por eso estás pidiendo dinero prestado, tienes deudas, etc. Entonces, fíjese cómo lo que hoy pudiera ser catalogado como una teología moderna, realmente no lo es. El diablo solamente va reciclando sus mentiras, las va adecuando, las va haciendo tal vez más sofisticadas, les pone ciertos elementos para que parezca esto algo nuevo, pero al final de cuentas vienen siendo las mismas esencias. Esto de que en la Iglesia imperial se empezó a aplaudir la riqueza como síntoma, como sinónimo de espiritualidad, tuvo su contrarreacción en un movimiento llamado el monacato. Dios mediante, y en breve también estaremos estudiando un tanto sobre el tema. Pero ¿qué es la contraparte? Entonces vemos adelantándome un poco, una acentuación, una exageración en el vivir fuera de cualquier placer material físico. Entonces, este es uno de los cambios que se pudieron experimentar en la teología del cristianismo cuando pasa de ser una iglesia perseguida a una iglesia consentida, a una iglesia apapachada por parte del Imperio Romano. Avancemos, tenemos otro cambio que de hecho pudiéramos tal vez en su momento decir más profundo, más delicado, más grave, más importante. Vamos leyendo y comentándolo. Se debilitó un tema fundamental en la predicación cristiana primitiva. Recordará que uno de los elementos básicos en la enseñanza, en la predicación en la iglesia del Pentecostés o en el Pentecostés era la segunda venida de Cristo. Bueno, en la etapa de la iglesia imperial se debilitó esta enseñanza, se fue diluyendo. Vamos leyendo, dice, el advenimiento del reino fue un tema que se fue perdiendo, que se fue olvidando. En la iglesia imperial se consideraba que Constantino y sus sucesores, que en ellos se estaba ya consumando el plan de Dios. Note usted qué fácil podemos ser confundidos cuando todas las cosas marchan bien. Tengamos cuidado. Vaya, no es que nos debamos convertir en amantes del dolor y del llanto y del sufrimiento, pero siempre en un estado de extrema bendición podemos caer en ciertas tentaciones que son muy, muy imperceptibles al ojo humano. Esto es algo que con oración, con la guía de nuestro Señor, del Espíritu Santo, podemos en su momento detectar. Imagine, la iglesia cristiana
brota, vamos a decirlo así, de manera biológica del judaísmo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Los primeros cristianos eran judíos. Y entonces ellos venían con un estigma, venían con una carga emocional adversa para con Roma por el autoritarismo de este imperio en contra del judaísmo. Entonces, cuando ellos ven, es decir, cuando ya en el cristianismo, que tiene su antecedente en el judaísmo, cuando ellos empiezan a ver que Roma empieza a, ellos probablemente lo verían así, a sujetarse a los intereses del reino, a los intereses del cristianismo, a los intereses de Dios, ya no te persigo, ya te construyo tus templos o te ayudo a reconstruirlos, ya no me debes pagar impuestos, al menos ustedes los líderes no. Hubo por ahí una situación de inmoralidad, ustedes resuélvanlo, no nos vamos a meter. Entonces, imagínense ante esta situación, diríamos, de bonanza espiritual, para mucho cristiano fue fácil confundirse y entender que ya las cosas se estaban consumando para el bien de la iglesia en este caso. Continuamos con la lectura. Dice, lo único que quedaba esperar era el momento en el que se sería transferido espíritu al reino celestial. O sea, solamente una especie como de brinco, ¿no? Paso ya de lo terrenal a lo espiritual, pero ya yo ya estoy disfrutando de las promesas establecidas por parte de Cristo para con su reino. Así muchos lo empezaron a entender. Se tendió, o sea, la tendencia fue a relegar u olvidar la esperanza de la iglesia primitiva, de que su Señor habría de retornar en las nubes para establecer un reino de paz y justicia. Y como no se iban a confundir, si decían ya tenemos paz, ya hay justicia, ya se nos trata mucho mejor que al principio. Entonces, ahí tenemos un cambio radical en lo que era o en lo que fue la teología de la iglesia, cuando se desarrolla ya una etapa imperial. En épocas posteriores, esto es delicado cuando lo estudiamos, digamos que hasta escalofrío nos pasó, o lo experimentamos. Dice, la mayoría de los grupos que regresaron a aquella esperanza fueron tenidos por herejes y revolucionarios. Nada nuevo, ¿verdad? Que cuando un creyente, un pastor, una iglesia quiere hacer énfasis en el reino de nuestro Señor como algo, sí que de alguna forma ya se ejercita en esta vida, pero tendrá su manifestación máxima en un futuro. Hay gente que si no ridiculiza, al menos menosprecia esta postura. Entonces, quienes dentro del cristianismo decían, no, debe haber algo diferente, algo mejor a esto, entendían que se trataba de un sincretismo más que de un progreso espiritual, bueno, pues se les empezó a considerar como revolucionarios. Oye, si ya el Imperio Romano te está tratando bien y empiezas a criticarlo, en fin, empezó a ser cuestionada la postura espiritual de muchos cristianos que trataron de retomar el establecimiento del reino de paz y de justicia que promete la palabra de Dios. Bueno, pues entremos ya en sí a lo que es el Concilio de Nicea, pero bueno, ahí tenemos dos puntos de cambios importantes en el ámbito teológico al desarrollarse la iglesia imperial. El rico de repente se tornó en el espiritual y el que se considerara la bonanza que el imperio le otorgó a la iglesia como una promesa de la llegada del reino de Jesucristo. Concilio de Nicea, ya lo hemos dicho, 20 de mayo al 25 de julio del año 325 es que tenemos la celebración de este encuentro con obispos, entre obispos, comandados en gran medida, si no en lo teológico espiritual, sí en lo estructural por Constantino. Vamos hablando de los detalles de este concilio. Puede considerarse el primer concilio ecuménico, es decir,
que buscó la unidad en el cristianismo. La lucha ya no era entre el paganismo y el cristianismo, sino entre las diferentes corrientes doctrinales dentro del cristianismo mismo, obviamente. A Constantino no le convenía un cristianismo, le convenía un cristianismo unido para sus fines políticos. Parece que tenemos ahí un error tipográfico. Sí. Lo correcto es, lo amplío para que usted sepa en dónde es la corrección. A Constantino no le convenía un cristianismo desunido para sus fines políticos. Si estamos viendo que su principal interés era apoyar al cristianismo, fortalecerlo, obviamente el que éste fuera ramificado no le convenía porque generaría una debilidad en sí mismo. Bueno, la principal temática fue la deidad de Cristo. Por un lado tenemos al arrianismo. Arrio, presbítero en Alejandría. Para Arrio y los arrianos, o sea, sus seguidores, el postulado es el siguiente, permítame ampliarlo. El planteamiento es, Dios siempre ha sido Dios, pero no siempre ha sido o fue Padre. Se constituye como Padre a partir de la creación del Hijo. Lo repito por lo delicado del punto, lo trascendente. Dios siempre ha sido Dios, pero lo estamos poniendo entre comillas, note usted eso, ¿verdad? Dios siempre ha sido Dios, eso no se discutía o no se discute por parte del arrianismo, pero no siempre ha sido o fue Padre. Se constituye como Padre hasta o a partir de la creación del Hijo. En contraparte, doctrinalmente teníamos o tenemos a Atanasio, también de Alejandría. Para Atanasio y los homoousianos, repetiré la palabra, homoousianos, sus, digamos, seguidores, adeptos, ellos declaraban que el Padre y el Hijo son consustanciales y coeternos. Misma sustancia, eternos, ambos. Ahora, en el concilio teníamos entonces estas dos posturas, las dos muy fuertes, y veremos por qué. Arrio contaba con el respaldo de gente importante dentro del concilio. Incluso el hijo sucesor de Constantino sostenía sus opiniones, estaba a favor del arrianismo. Entonces, Arrio se sentía seguro porque conocía que en el concilio, en donde se tenía que llegar a un acuerdo, hubo mucha gente importante, política y económicamente, que él así lo entendió, sin duda ejercería una influencia en el resto del concilio, porque de otra manera, muy probablemente, o la amenaza que se asomaba era, ya no habría el mismo apoyo que la iglesia o sus líderes estaban disfrutando hasta ese momento. Entonces, como mucha gente apoyaba su postura doctrinal, él tenía esa confianza de que en el concilio se llegara a acordar que como doctrina oficial del cristianismo se entendería que el Padre y el Hijo son distintos tanto en importancia como en el aspecto de la eternidad, en fin, que en el Hijo teníamos a un ser inferior. Eso es el arrianismo, dicho de una manera escueta, compendiada. Atanasio, aquí, bueno, pues vemos la contraparte, contó con el respaldo de la gran mayoría de los obispos, o sea, no se dejaron intimidar ni impresionar.
Si algo les impresionó fue la elocuencia de los teólogos que hablaron a favor de que Cristo es Dios, de que el Hijo es consustancial al Padre, etc. Esto le generó persecución política. Atanasio sabía con quiénes se estaba metiendo, en contra de quiénes se estaba metiendo. Pero él lo declaró: si se trata de que Atanasio esté en contra del mundo, que así se diga. Él buscó ser fiel a la enseñanza bíblica. Y a manera personal, entendemos también así en nuestra iglesia, él centrándose en el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Mucho después de su muerte, sus ideas llegaron finalmente a ser supremas en toda la iglesia, tanto en Oriente como en Occidente. Por eso le hablaba de la importancia de vislumbrar el mapa que vimos hace unos momentos. En todo ese territorio, por muy dividido que se pudiera encontrar geográficamente, la enseñanza de que Jesús es Dios reinó, aunque de una manera muy extensa y profunda, varios años después de la muerte de Atanasio. Pero bueno, la semilla estaba ya sembrada desde este concilio en la cristiandad. Hablemos de la resolución, conclusión, de manera muy concreta. Tenemos aquí el credo que posteriormente fue una vez más tema de debate en otros concilios, pero al final del concilio de Nicea a esta resolución se llegó, entre otras tantas, pero esta es la primordial. Tenemos el credo de Nicea, que reza de la siguiente forma: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Viene la parte que compete al Hijo, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Aquí ya estamos hablando de que son coeternos. Sí, nacido del Padre, pero antes de todos los siglos, o sea, desde el principio. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Las dos veces que vemos aquí Dios es con mayúscula. Dios verdadero del Dios verdadero. Nacido, haciendo referencia a su encarnación. No hecho, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó del Espíritu Santo y de María, virgen, y se hizo hombre. Fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Se vuelve a hacer referencia al advenimiento de Cristo, de su reino eterno. Sí, quisimos hacer énfasis en esto de María, virgen, entendiendo que la expresión lo que enseña es María siendo virgen, y no la Virgen María como hablando de un estado aún virginio por parte de María. Seguimos leyendo. El arrianismo, uno de los problemas con el arrianismo es que se respalda en la lógica, obvio humana, para tratar de explicar su doctrina. Para que, bien, tenemos algunos sonidos que nos podían distraer. Vamos a tratar de concentrarnos en esta forma en la que tratamos de resumir la manera en la que con lógica tratan de explicar una doctrina bíblica. Para que haya un padre, debe haber un hijo. Si antes no había padre, tampoco había hijo. Si yo no soy padre, si yo, Gerardo Arellano, no soy padre, es que no hay hijo. Cuando ya tengo un hijo, es que me constituyo padre. Lógica, una argumentación netamente lógica. Bien, aquí hay una situación.
creemos que no es objetivo que cuestionemos doctrinas de la palabra de Dios porque están carentes de lógica humana, mientras que otras pues las incluimos en nuestro cuerpo doctrinal. Pondré un ejemplo. En movimientos modernos que se cimentan en el arrianismo en cuanto a Cristo, tenemos que sí, algunos de ellos al menos, si no todos, creen en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que para algunas situaciones apelan a la lógica para decir la doctrina, por ejemplo, de la Trinidad, que no puede explicarse con la lógica? Bueno, pues la rechazamos. Rechazas también el nacimiento virginal de Jesucristo por no estar acompañado de lógica. Bueno, eso no, porque entonces aquí sí creemos que debe operar la fe. Creo que esa forma de argumentar no es objetiva. Entendemos que no lo es. Entonces, le pongo un ejemplo. Hace algunos años tocaron a la puerta en donde tiene usted su casa. Entonces, abrimos, ¿verdad? Y bueno, pues estas personas amablemente nos quisieron explicar sus enseñanzas. Y dentro de esas enseñanzas, pues ellos argumentaron que Jesús no es Dios con D mayúscula. Sí es Dios, pero inferior al Dios, vamos a decir, al Dios Padre. Entonces, la lógica, nuevamente, me mencionaron aquella vez, es que hasta por lógica, así me lo dijeron, usted, cuando tiene un hijo, es mayor que su hijo en conocimiento, en fortaleza, en experiencia. Entonces, apelando a esa lógica, que nunca va a alcanzar para entender ni siquiera un poco la profundidad bíblica, la explicación que quisimos dar fue esta. Bueno, entonces va a llegar un momento en el que posiblemente por cuestiones de salud, mi hijo me va a tener que trasladar en una silla de ruedas. ¿Qué pasa ahí? Yo me debilito y mi hijo se hará más fuerte. Bueno, es que aquí no opera. Es lo que le digo, eso de querer usar la lógica, a veces sí, a veces no, no es un comportamiento objetivo. Entonces, en el arrianismo tenemos esta forma de argumentar, tratando de apoyarse en la lógica. Para que haya un padre debe haber un hijo, y como a Dios en la Biblia antes no se le conoció, no se le determinó como padre, en cuestión de Cristo, pues es que el Hijo fue posterior, no coeterno. Okay. ¿Cuándo es la primera vez que Dios es mencionado como Padre en relación a Jesucristo? Bueno, podríamos mencionar una situación previo al ministerio de Cristo aquí en la tierra. Lucas 2:49 dice: entonces Él les dijo a María, a José: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esta podríamos decir que cronológicamente es la primera vez que podemos encontrar en el Nuevo Testamento una mención de Dios como Padre en relación justamente con Jesús. Pero aquí tenemos un ejemplo de varios que encontramos en el Nuevo Testamento de cómo debemos entender esta situación de Padre e Hijo, hablando de Dios Padre y de Dios Hijo. Juan 5, versículos 17 y 18, el 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Y explican el por qué. Porque no solo quebrantaba el día sábado, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué significaba esto para el ojo judío? Para el ojo de los religiosos, que al decirlo así, se estaba haciendo igual a Dios, declarando igual a Dios. ¿Cómo lo entendió el judaísmo?
aquí está reflejado. Si no hubiera habido la potencia que tiene esta declaración, los judíos no hubieran reaccionado de esta forma. Jesús no dijo, claro, están entendiendo a qué me refiero, de una paternidad en la que el padre obviamente es más grande que yo, para que no haya problemas. No hubo tal cosa. Jesucristo sabía lo que esto iba a provocar. Se estaba declarando Dios mismo. Entonces, la Biblia, al final de cuentas, siempre nos lleva a la verdad que debe entender no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón. Vamos a terminar con este pasaje. Me emociona siempre la enseñanza tan hermosa que encontramos en Filipenses 2, del 5 al 8. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El versículo 7, en el que hacemos el énfasis, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó forma de siervo, tomando forma de siervo. Ahora, la pregunta es, recuerde, ¿verdad? Al final procuramos un momento de apología, vamos a decirlo así. Tomando forma de siervo. Si estamos hablando que Jesús fue creado, desde el momento mismo que es creado, Él es creado, estaríamos entendiéndolo de esta forma. No es que lo diga la Biblia de esa forma. Él es creado, y desde el momento en el que es creado para servir a Dios, como toda la creación. Está constituida desde el ave, los mares, todo lo creado está constituido para la adoración, honra, gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es que toma posteriormente forma de siervo? Si desde su creación, porque fue creado supuestamente, ¿verdad? Él lo era. Tomó forma de siervo. Y si tomó forma de siervo, es que antes fue lo opuesto, amo. Entonces, la Biblia es clara cuando queremos, ¿verdad?, ver lo que Dios quiere realmente que nosotros entendamos de su mensaje. Entonces, hice la mención de que es la versión 60 porque en otras versiones dice forma de esclavo. De hecho, es, digamos, doulos, la palabra que viene en el griego en lugar de siervo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que Cristo tomó forma de esclavo. Y es en ese estado de siervo, de esclavo, que viene a la tierra para dar su vida por usted y por mí, para pagar de esta forma, con su vida, nuestra deuda con Dios. Todas las limitaciones que podamos ver en la vida de Jesús en esta tierra es justamente porque Él había asumido la forma de siervo. Pero Él es Dios y con D mayúscula. Hermanos, hermanos amigos, hemos concluido con esta segunda lección. Deseamos en nuestro corazón que lo que aquí hemos mencionado sea para su edificación. Vamos a orar para concluir. Y si Dios permite, en breve estaremos viéndonos nuevamente para la tercera lección. Muchísimas gracias. Señor, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre en este tiempo justamente en el que nos estás permitiendo concluir con este estudio. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por la salvación tan grande que en Jesucristo hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Bendito seas por ello, Señor. Permítenos seguir aprendiendo de ti, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Siempre ubícanos tú, Señor, en la dirección correcta a través de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor le bendiga muy, muy ricamente.